grabarlo. Ya vi. Bueno, entonces vamos a ver lo que se llama poesía hebrea, los libros poéticos en la Biblia. Y antes de entender los libros poéticos, vamos a entender el género poético, el género literario. Entonces hay que comprender que la Biblia está escrita y todos los escritos que uno lee están en un género específico, primario. A partir de entender que la literatura tiene géneros específicos, géneros literarios, ahí vamos a entender mejor una lectura. Eh, Estos los temas que vamos a ver. ¿Qué corresponde para esta clase? Corresponde esto. Introducción a los libros poéticos. Vamos a ver la unidad 1, que es una unidad introductoria. Y la próxima semana vamos ya a estudiar el libro de Job y el libro de Salmos. Pero esta semana nos corresponde a estudiar la introducción. Introducción a la poesía hebrea. Vamos a ver qué es poesía hebrea. Vamos a entender la prosa y el verso, cosas como esa, ¿verdad? Y esto es la temática, la segunda semana, Job y Salmos. Vamos a ver también los demás libros. Esta es el índice de lo que vamos a ir viendo. Voy a hacer eco de lo que el material dice. Traté de copiar algunas cosas del material. Editar, copiar, pegar y editar. La poesía hebrea generalmente no se vale de la rima para el efecto poético. Aparentemente la métrica tampoco es esencial en la poesía hebrea, aunque no está ausente por completo. Esta clase tiene como base un poquito de gramática en español, ¿verdad? Porque para entender la gramática hebrea, primero necesitamos tener las bases de gramática de nuestro idioma, de nuestro idioma de cuna. Pero vamos a entender que manejamos por lo menos lo básico de la gramática de nuestra, de nuestro idioma de cuna. Entonces, la diferencia entre la poesía hebrea y la poesía secular de nosotros aquí en el idioma español es bastante abismal. La poesía secular tiene rima. Mi padre es una rosa, mi madre es un clavel y yo soy un botoncito que acabo de nacer. ¿Se acuerda? Hermano Percy Brito, Dios me lo bendiga. ¿Se acuerda, hermano Percy, cuando nos ponían a decir poesía? Mi madre es una rosa, mi padre es un clavel y yo soy un botoncito que acabo de nacer. Si nosotros vamos a nuestro himno nacional, el himno nuestro, que es una poesía hecha canción, hecha himno, no hecha canción, la métrica y la rima de nuestro himno es bien exacta. Tu bandera es un lampo del cielo con un bloque, como un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. Nuestro himno tiene métrica porque se van contadas los versos. Eh, por ejemplo, cuántas estrofas tiene nuestro himno nacional y cada estrofa cuántos versos tiene y cuántas sílabas métricas tiene cada verso. Todo eso lo lleva nuestra literatura. Pero la literatura hebrea no se mide así, sino por otros parámetros que lo vamos a comprender. Por años los eruditos han intentado descubrir la clave de los patrones métricos de la poesía hebrea, pero en nuestra opinión ningún esfuerzo de identificar la presencia en la poesía hebrea de algo parecido a las formas métricas clásicas griegas ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque la poesía hebrea es asimétrica, no está medida por esos asuntos, sino por otras características que las vamos a ver en un momento. La vamos a ver en un momento.
De hecho, dice el escritor de este material, muchos eruditos hoy afirman que la métrica no es una característica de la poesía hebrea. Si la poesía hebrea no tiene rima ni métrica, ¿cómo sabremos si un texto en particular es poesía? La respuesta no es totalmente clara. Hay cierto nivel de incertidumbre al respecto. Entonces ahí vamos a ir teniendo en cuenta. Por eso nos encontramos nosotros que una gran cantidad del libro de Isaías es poesía. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Que una gran cantidad del libro de Isaías es poesía. Y siempre hay poesía ins- eh, ins- eh, inserta en algunos libros de prosa. Bueno, dos cosas que debemos entender. Vamos a hacer dos cosas. Número uno, vamos a entender lo que son los géneros literarios. Es muy importante entender los géneros literarios. ¿Qué son géneros literarios? Voy a dejar de compartir un rato, me quiero ver si ya estamos todos, ¿verdad? Bienvenida, Pastora Claudia, hermano Percy, la hermana Belkis, la hermana Rixi. Qué bueno volverles a tener. Por causa de la plataforma que utilizamos, ¿verdad? Los derechos de autor que tenemos ¿cómo se llama? En MEC, los derechos de transmisión, utilizamos la otra plataforma oficial. Pero hoy, pues, por asuntos secundarios, estamos utilizando esta plataforma que es tan bendecida, ¿verdad? También, que nos ayuda tanto. Y pues, estamos viendo un poquito lo que es la poesía hebrea. Estamos introduciendo, para entrar a los libros poéticos, necesitamos tener la generalidad de la poesía hebrea. Entonces, es muy importante entender que todo escrito tiene el género literario. Todo lo que uno escribe es bajo géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Es cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse, atendiendo a características de su estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue. Recordemos que esta parte ya la vimos cuando estudiamos hermenéutica. De hecho, está escrito ahí, pues, en el material de hermenéutica. Ustedes hace un tiempo recibieron esta clase. No sé si les di yo algo de la clase o no, pero vimos hermenéutica. Dentro de la hermenéutica está el estudio de los géneros literarios. Y dentro de los géneros literarios está están las figuras retóricas o las figuras literarias. Entonces, primero definir que cada escrito que nosotros leemos está en un género específico, en una manera de escribirse. Entonces hay que identificar esos géneros. Por ejemplo, está el género narrativo histórico, es uno, vamos a irle cambiando color ahí. El género legal, hay una diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál es la diferencia entre el vocabulario que se emplea? Vamos a ir poniendo colores diferentes para cada uno. El género proverbial, que está dentro de la poesía, el género proverbial está dentro de la poesía. El género poético, mire, dentro del sado. Que el proverbial también se le puede llamar sapiensal. Sapiensal. El género poético, el género descriptivo y narrativo. Bueno, descriptivo y narrativo es el mismo, lo voy a quitar de aquí. El género epistolar, las cartas, el lenguaje de las cartas es diferente. Cuando usted lee una carta paulina, es diferente a estar leyendo una poesía, ¿verdad? El género profético, donde hay muchos símbolos, simbología en exceso, a veces simbología en exceso. El género profético, el género prescriptivo. ¿Qué diferencia hay entre el género prescriptivo?
Por ejemplo, cuando usted está leyendo una receta para tamales, usted está utilizando el género prescriptivo. Las cartas están en género prescriptivo. Hay otro género: dramaturgo, ensayo, épico, lírico. Algunos de estos están en la Biblia, otros no lo están, ¿verdad? Pero esos son los tipos de género. Por ejemplo, si yo dijera en la presente ley, digamos, voy a hacerles un ejemplo. Voy a hacer parámetros, o vamos a hacer parámetros para la clase. Entonces, mi vocabulario es un vocabulario legal. Yo les narrara lo que quiero, lo que queremos para la clase. Dijéramos, la clase inicia a la 1:30 hora de Honduras y los integrantes deben estar previamente matriculados, deben cumplir con sus características. Entonces, usted ve que mi vocabulario utilizo palabras que le están dando una legalidad. Pero si en vez de utilizar el género legal, yo quiero narrar el narrativo histórico, entonces yo empiezo a decir, esta clase que se recibe los días domingo desde la 1:30 de la tarde en Honduras, hora de Honduras, es una clase que tiene como característica, entonces ahí lo estoy narrando, no estoy poniendo reglas, entonces el vocabulario es diferente. Ahora bien, si yo quiero hablar de la clase en un género poético, clase hermosa, clase preciosa, en la cual todos sus alumnos entregan tareas a tiempo. Percy Brito, un hombre muy educado, transparente, inteligente. Imagínense, es el género. Así está la Biblia. Si nosotros no entendemos el género literario que está en la Biblia, entonces tenemos la tendencia a, a malinterpretar algo que la palabra tiene ahí escrito. Imagínese que yo le diga, este hombre ¿cómo le llama? Un tigre para correr. Es un tigre, es un tigre corriendo. ¿Qué estoy utilizando yo? Dentro del género literario estoy utilizando figura literaria. Si yo no interpretara bien esto, voy a pensar de que hay un hombre tigre, que la mitad de su cuerpo es humana y la mitad de su cuerpo es tigre, ¿no? ¿Verdad? Entendemos que yo le estoy dando las características de un animal a una persona para acentuar sus capacidades. Todas esas cosas son importantes a la hora de estudiar la palabra. Los géneros literarios nos ayudan a comprender eso. Ahora, dentro de los géneros literarios están las figuras literarias. Estamos complementando esto. Nosotros lo vimos, sin duda, ustedes lo vieron, como les dije anteriormente, en la clase, en la clase de hermenéutica. Géneros literarios y las figuras literarias. Lo que a continuación tenemos en la pantalla es la definición de una figura literaria. ¿Qué es una figura literaria? O gramaticales, se le llaman figuras literarias o figuras gramaticales. Entendamos una cosa. Un concepto es géneros literarios y otra cosa son figuras literarias. Las figuras literarias están entre insertas en los géneros literarios. Primero hay que identificar el género para después identificar la figura. Entonces, ¿qué es una figura gramatical o figura literaria? Son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico. Etimológicamente, el término retórica procede del griego retórica. ¿Por qué? Porque también se le llaman figuras retóricas. A las figuras gramaticales se llaman también literales y también se le llaman retóricas.
retóricas, retórica, aquí le faltó la tilde, retórica. ¿Cuáles son esas figuras? Ya las vamos a ver. Etimológicamente, el término retórica procede del griego retórique en relación al arte de hablar en público, campo principal del empleo de dichas técnicas. Las figuras retóricas también se conocen como figuras literarias, recursos retóricos, recursos estilísticos, y estas ayudan a captar la atención, sorprenden por su originalidad y poseen un gran poder sugerente y persuasivo, permitiendo una comunicación eficaz. Pero las figuras retóricas, como dice el material que ustedes tienen en pantalla, no solamente se emplean en la literatura, también en nuestra forma diaria de hablar. Usted y yo podemos ahorita utilizar continuamente nuestra figura retórica, como cuando usted dice, este camarón que se duerme, ¿qué le pasa al camarón que se duerme? ¿Se lo lleva qué? Se lo lleva la corriente. La corriente. Entonces, ¿qué es eso? Es una figura retórica. Y vamos a identificar cuáles son esas, no a identificarlas, a recordarlas, porque ya las tenemos. Volvemos un poco a los géneros literarios. Dentro de los géneros literarios caben las figuras retóricas. El género narrativo, el lírico, dramático, didáctico, entre otros, ¿verdad? Y estas son las Hermano, subdivisiones de cada uno de ellos. Pero bueno, solamente es un... hermano Enoch. Diga, hermana. Y así como lo dijo el señor Ramos Soto, crustáceo que pernota, ¿en Ah, qué sí, género se sí. puede ingresar o igual? Sí, sí, él utilizó también el lenguaje figurativo. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Crustáceo que pernocta, ¿qué dice? Ya se me olvidó. Entonces, ¿qué es un camarón crustáceo? ¿Va? Sí, eso es, ¿verdad? Vamos a ver. Les iba a preguntar, ¿qué salmo es este? Pero había que quitarlo de acá. ¿Qué salmo es este? Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Qué nos está enseñando este salmo? ¿Qué salmo es? Hermano Percy, ¿qué salmo es? ¿Qué salmo es ese? Pastora Claudia, ¿qué salmo es? Es el salmo 150. 150. Salmo 150. Entonces, ¿qué vemos ahí en el salmo? ¿Qué vemos en el salmo? La Vemos repetición. 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 La repetición es una característica en la poesía, en la literatura hebrea. El verbo alabar se encuentra 11 veces en este breve salmo, el cual concluye con la misma exhortación a alabar a Dios. Esta repetición es un llamado poético a la alabanza que lleva el libro de Salmos a una conclusión apropiada. Esta forma de agrupar un poema al comenzar y terminar con una palabra, con una frase, una cláusula similar, es un recurso poético llamado inclusio o inclusión, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Las diferentes dos cosas, figura retórica y género literario. Bueno, y aquí yo no le, asumiendo que ya sabíamos que esto ya lo estudiamos, yo no puse aquí ejemplos de figura retórica. Vamos a ver, recordémonos.
Ejemplos de figuras retóricas. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? La metáfora. Muy bien. ¿Cuál otra? El símil o símil. Muy bien. ¿Cuál otra? ¿Qué otra figura retórica? La hipérbole. ¿Cuál otra? Vamos a ver el enigma. Mire, el enigma. ¿Cuál otra? Enigma, le puse ahí. Hay muchos. ¿Cuál otra? Vamos a ver. Otra figura retórica. Vamos a ver. La ironía. ¿Qué La será ironía? paradoja, ¿Cuál? paradoja. La paradoja. Y así sucesivamente. Entonces, es imposible pasar por las figuras retóricas, por la poesía bíblica, sin entender la figura retórica. Es necesario hacer un recordamiento no, ¿verdad? Un recordatorio. Hay un montón, ¿verdad? Hay un montón. Hay un montón. Yo solo les puse estas. Que recuerden una cosa, la metáfora y el símil es lo mismo. Creo que la metáfora, la parábola, por ejemplo, podemos poner ahí la parábola. La parábola, parábola. Hay un montón, ¿verdad? Solo estamos recordando. La metáfora y el La símil. alegoría, ¿Cuál? la alegoría. Alegoría, correcto. La alegoría y la parábola son la misma. La voy a poner aquí cerca, juntas. La alegoría y la parábola son lo mismo, igual que la metáfora y el símil. ¿Qué es la metáfora y el símil? Son comparaciones. Comparaciones que le hacemos nosotros a una persona con un objeto o con un animal a fin de acentuar las características de uno. Yo comparo a un animal o a un objeto o a una planta con un ser humano para asimilar las características de esa planta, de ese animal, con la persona a la que estoy comparando. Por ejemplo, si yo quiero decirle a alguien que es bonita, ¿con qué puedo comparar a alguien para decirle bonito? ¿A quién se puede parecer, digamos, una flor? Mencióneme una flor bonita. Vamos a ver. La Un rosa. girasol. Es girasol, la rosa. Ahora, si yo puedo Pero comparar a un hombre con una rosa. Sos tan bonito como una rosa. Ah, No, no, pero ¿verdad? sí con un clavel, sí con un Con un clavel. clavel. Ahora, en vez de clavel, váyase usted cráneo, al Cantar de los Cantares, lirio. capítulo 2 que dice, como el lirio entre las espinas, entre los espinos, ¿no? Así es mi amada entre las doncellas, ¿sí? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amiga entre las doncellas. Mire, la comparación que está haciendo el escritor, le está poniendo las cosas bonitas de una flor, se las está poniendo a la novia. Y él y ella, la contraparte, está comparando lo robusto, lo hermoso, lo fructífero que es su amado como un manzano. Pero a su vez está comparando a los demás hombres como que fueran árboles silvestres. O sea, esa es una doble comparación. Tu hermosura es como tu altura es como la de la palmera, imagínese. El libro de Cantares está lleno, ¿verdad? De metáforas, de símil. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar una metáfora
y un símil, de un símil, por la expresión como, por la expresión como. Bueno, aquí lleva tilde porque es expresivo, ¿verdad? Y no lleva así. El símil lleva la expresión como. El símil lleva la expresión como. Uno sustituye y el otro Correcto. compara. Así es. Bueno, las dos son comparaciones, pero prácticamente la definición es la misma con la diferencia de la palabra como. De la misma manera, encontramos en la alegoría, en la parábola, la alegoría y la parábola es la misma, ¿verdad? ¿Qué es alegoría? Es el conjunto de metáforas. ¿Qué es la parábola? El conjunto de símiles. El hipérbole es una exageración. Eso es el hipérbole. La ironía es decir una cosa para dar a conocer otra. Y así sucesivamente. La hipérbole, imagínense yo, la hipérbole donde David dice estas palabras tremendas, las de David, ¿verdad? Dice el salmista David, dice estas palabras, eh, inundé mi cama de llanto toda la noche. Nadie pues va a llorar de esa manera. Entonces las exageraciones o las hipérboles son con un fin didáctico, no porque mentir solo por hacerlo, ¿verdad? Sino que es con un fin didáctico. Bueno, vamos a recordar entonces que el paralelismo, la Biblia o la poesía hebrea se caracteriza por el paralelismo. Entonces, y el paralelismo hebreo tiene cuatro aspectos: sinónimo, antitético o antónimo, sintético y emblemático. Sinónimo, antónimo, sintético y emblemático. Usted va a encontrar cualquiera de esas cuatro características en la poesía hebrea. ¿Cuál es el sinónimo? Cuando eh, la expresión inicial dice lo mismo en la siguiente expresión, pero con otras palabras, son sinónimos. ¿Cuál es antitético? Cuando dice lo mismo una palabra y a la siguiente expresión dice lo contrario. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Ni anduvo en camino de pecadores, es sinónimo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Son sinónimos. Los antónimos o antitéticos dicen al inicio, en el primer verso o párrafo dicen una cosa y en el siguiente dicen otra cosa. O sea, el opuesto. Aquí están algunos ejemplos. La justicia engrandece a una nación. Es algo favorable, ¿verdad? Positivo. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Ahí vemos la diferencia entre uno y el otro. Vamos a ver paralelismo sintético. En este tipo de poesía, conocida también como paralelismo completo, una línea es edificada sobre la otra. Sintetizar significa unir en un entorno entero. Sintetizar es esto, miren, acaparar, unir. En el paralelismo es resumir. En el paralelismo sintético, todas las líneas componen una sola idea o cuadro completo. Considere este ejemplo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Está sintetizando, ¿verdad? Está uniendo un montón de ideas comunes. Ahora, el paralelismo emblemático es un tipo de paralelismo sinónimo en el que una línea contiene un símil o una metáfora. Un símil es una comparación que usa la palabra, ahí está, mire, como. Una metáfora, una palabra o frase que alude a un objeto o a una idea, que es usada en lugar de otra para sugerir que son
dos parecidas. ¿Dónde encontramos? En Job capítulo 5, verso 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Está haciendo una comparación, mire, utilizando la metáfora. Aquí vemos la comparación utilizando la metáfora. Entonces, cuando el pasaje está comparando, es paralelismo emblemático. Vendrán en la vejez. Job 5:26. Vendrás en la vejez a la sepultura, ¿sí? Como la gavilla del trigo que se recoge en su tiempo. Ahí vemos, ¿verdad? Las comparaciones. Es muy importante que usted lea el material, que usted se afine al material y le invito a que haga un repaso sobre esta, ¿verdad? La metáfora, el símil, la alegoría, la parábola, la hipérbole, la paradoja. Hay muchas tantas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los libros? ¿Cuáles son los libros que vamos a estudiar a partir de mañana, de la próxima semana? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Esos son, por excelencia, los libros poéticos. Pero dentro de la Biblia encontramos una cantidad enorme de libros poéticos. Dentro de la Biblia, el 30% de la Biblia aproximadamente son libros, son poesía. Vamos a disfrutar con la ayuda de Dios esta clase, si Dios nos lo permite. Ya estamos a 3 minutos para que termine el tiempo aquí en nuestra plataforma. Recuerde que esta plataforma nos da un tiempo límite, ¿verdad? Y pues vamos a quedar hasta aquí. Estudie el libro, estudie el material. Cualquier cosa estamos para servirle. Dios me les bendiga y nos vamos a ver hasta la próxima. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Amén, amén, amén. Bendiciones.